Finalmente ayer se hizo conocido, y empecemos por ahí, vamos en orden de prelación, ¿no? ¿Cuál es el argumento y cuál sería el motivo de la denuncia de Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y otros dos personajes más? Los tres denunciados por una supuesta campaña anticipada en las elecciones seccionales de febrero del 2023, donde elegimos prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, concejalías, etc. De entrada, como yo les manifestaba ayer, primero hay que conocer cuál es el motivo de la denuncia y claro, en este caso, digamos, entre comillas, muy inteligentemente, este señor Guarderas usa la campaña seccional del mismo año en donde se desarrolló después, excepcionalmente, la campaña presidencial y las elecciones presidenciales y legislativas, en donde también participó la señora Abad. En las dos elecciones participa Verónica Abad, en la una como aspirante a la alcaldía de Cuenca, que si la memoria no me falla, y me suele fallar bastante seguido, creo que queda en sexto lugar con una votación bastante marginal. Y después, en ese mismo año, entre agosto y octubre, en que se desarrollaron las elecciones presidenciales, Abad nuevamente vuelve a participar en una contienda electoral, en esta vez como aspirante a la vicepresidencia de la República, acompañando a Daniel Noboa en la papeleta. Entonces, claro, ayer yo tenía esa inquietud y les manifestaba a ustedes de si le iba a denunciar a la señora Abad por la campaña presidencial, bueno, en la papeleta no iba sola, ¿no? Iba con Noboa. Y claro, como les digo, entre comillas, inteligentemente, Guarderas usa la elección anterior, la seccional. Ahora, eso ocurrió hace 16 o 15 meses. Cabe en este momento, además, ha pasado 15, 16 meses, recién la van a denunciar ahora la señora Abad, porque al señor Guarderas se le ocurre, ¿no? Cabe una sanción por algo que pasó hace tanto tiempo atrás, primero. Después, las redes sociales están ahora mismo reguladas por la legislación para determinar si hubo o no hubo precampaña electoral por parte de un candidato. Y me parece que sobre este tema se viene discutiendo, si es que igual la memoria no me falla, desde el Consejo Electoral presidido por Domingo Paredes. Y desde esa época, digamos, lo que se determinaba, recuerdo bien los debates que habían en el pleno del Consejo Electoral en aquella época, sobre el alcance que tendría el CNE para poder controlar la campaña anticipada en redes sociales, que era además casi que imperceptible, o sea, no se iba a dar abasto el CNE, así tenía que haber contratado un ejército de umpalumpas, ¿ya? Para estar en una computadora monitoreando, chequeando y tomando nota y haciendo registro de todas y cada una de las publicaciones, de los posts y de las activaciones en redes sociales de los candidatos. Fíjense ustedes, hay elecciones en las que se presentan algo así como 5,000 candidatos. Creo que justo en las elecciones seccionales del año anterior, del 2023, entre las 221 alcaldías, las 23 prefecturas, la N cantidad de concejalías y las más de 800 juntas parroquiales, eran como 5,000 candidatos inscritos. ¿Cómo hace el CNE para controlar a 5,000 candidatos que están además regados por todo el país, sin la capacidad técnica, operativa, logística, humana necesaria como para hacer ese tipo de monitoreo? Entonces, yo me acuerdo muy claramente esos debates que había en aquella época, insisto una vez más, desde el Consejo Electoral del doctor Domingo Paredes, que iba a ser prácticamente imposible que el Consejo Electoral
logre tener un control de campaña anticipada en las redes sociales, que es muy distinto a, por ejemplo, controlar vallas. Las vallas están ahí, serán 1, 2, 3, 10, ¿no? En la vía pública, a vista y paciencia de todo el mundo, se pueden generar incluso, no sé, pues denuncias ciudadanas. Otra cosa es monitorear prensa y monitorear radio y televisión. En las instituciones públicas hay equipos que se encargan justamente de hacer esos trabajos y lo hacen y son bastante eficientes haciéndolo. Eso es distinto. Entonces la campaña anticipada era, los candidatos tenían prohibición expresa de hacer publicidad o de promocionarse en la tele, en la radio, en la prensa escrita y en vallas publicitarias que están ubicadas físicamente en las carreteras, en las calles, en las avenidas del país. Las redes sociales se escapaban de ese tipo de control. Porque además, y una de las explicaciones técnicas que hacían, recuerdo en aquella época, es que las plataformas de Twitter, de Facebook, de Instagram, Meta, del TikTok, no están en Ecuador, pues. Las unas están en los Estados Unidos, no sé, en Palo Alto, qué sé yo, y las otras están en China. Entonces, ¿cómo haces además para llevar procesos en contra de estas multinacionales? No, era una cosa en realidad bastante complejo y muy difícil de hacerlo. Pero también lo que demuestra en este caso es, y ojo, el señor Guarderas no es un ciudadano como usted y como yo. El señor Guarderas es un funcionario público, es consejero de Participación Ciudadana. Y creo que una cosa que deberíamos ya empezar a hablar, y creo, a partir de lo que ha sucedido, sobre todo con las ejecutorias de este señor Guarderas, y la falta de prolijidad y efectividad del Consejo de Participación Ciudadana en los últimos años, insistiendo además en el hecho de que las instituciones no se hacen solas por una cuestión natural, sino que las instituciones son lo que las personas y los seres humanos y los funcionarios que pasan por ahí hacemos de esas instituciones. Yo no soy de los que creo de que la asamblea es mala por ser asamblea o de que el Consejo de Participación Ciudadana es malo por ser Consejo de Participación Ciudadana. Pero más todavía, desde lo que sucedió en los últimos años y más con la participación y las ejecutorias del señor Guarderas, en serio, ya pues, creo que también hay que empezar a cuestionarse sobre la necesidad de que el Consejo de Participación Ciudadana exista o no exista. O si va a existir para eso, ¿no? Para convertirse en una fábrica y promotora de denuncias en contra de actores políticos. Y creo que también, a partir de lo que está sucediendo o intentando hacer ahora Guarderas con la señora Verónica Abad, vicepresidenta de la República, creo que vale la pena que se cuestione también lo que Guarderas hizo con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y el precedente nefasto que significa esa denuncia y posterior sanción, porque hubo una sentencia en contra del alcalde de Quito que le obligó a pagar una multa económica y a ofrecer disculpas públicas, de lo nociva que va a resultar esa sentencia para la democracia de este país. Y creo que también como ciudadanos debemos empezar a cuestionarnos con respecto de qué tanto se respeta la decisión democrática que toman los ecuatorianos en las urnas, cuando basta con que aparezca un denunciólogo para intentar bajarse a una autoridad elegida justamente a través de votación popular. ¿Para qué sirve entonces que los ecuatorianos vayamos a las urnas si los procesos electorales no han sido del todo controlados, regulados? Y va a aparecer por ahí un denunciólogo a intentar bajarse a mi alcalde, a mi alcaldesa, a mi prefecta, a mi prefecto, a mi vicepresidenta, ¿no? Creo que hay muchas cosas que en serio deberíamos cuestionarnos a partir de la aparición de personajes como este y lo que a partir de ese afán, porque además yo también noto eso, un enorme afán de ganar notoriedad, de ganar likes, de ganar seguidores, de ganar
imagen pública, no importa que hagas un papelón, lo importante es que la gente hable de ti, que la gente te conozca. ¿Ya? El esfuerzo acá no es por tratar de hacer mejor política. Acá los esfuerzos, de lo que al menos a mí me queda esa impresión, son personales por ganar notoriedad. Y por supuesto también está el hecho de convertirse de esta manera en, de alguna forma, alfiles políticos de alguien más, u operadores políticos de alguien más. Ojo, el tema de la campaña por la cual, a propósito de un comentario que alguien me escribe en TikTok, y creo que vale la pena mencionarlo. La sanción a Pavel Muñoz fue por productos que circularon en redes sociales, y como les decía yo, hace mucho tiempo que se viene discutiendo sobre si amerita o no regular el uso de las redes sociales en lo que es la campaña política. Porque, además, la contratación de pautaje en televisión, en radios, en periódicos, incluso en medios digitales, está normada y regulada por el CNE, pero la pauta en redes sociales no. Entonces, en época de campaña electoral, el CNE entrega una X cantidad de dinero a cada una de las candidaturas para que pongan vallas, publicidad en televisión, en radio o en medios digitales. Pero no les entrega un monto específico para pautar en Twitter, en Facebook, en TikTok. Los candidatos, si tienen 10 millones de dólares, 5 millones, 1 millón, 100 mil dólares o 50 mil dólares, pueden invertir el monto que les dé la gana en redes sociales. Y eso no forma parte del control electoral, para que se den cuenta. Y a Pavel Muñoz le sancionaron por un producto que circuló en redes sociales. Por eso creo que nuevamente el tema de la sentencia que hubo en contra del alcalde de Quito va a ser motivo de discusión. Porque finalmente esto o va a obligar a que vuelvan más rígidas, más controladoras las normas que tienen que ver con la vigilancia de los procesos electorales, o lo que tendremos que hacer, o lo que tendrán que hacer los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, es decir, cada vez que les llegue este tipo de denuncias, señores, esto ya está resuelto, no hay antecedentes y esto no se puede procesar. Por acá recibo un mensaje del querido amigo doctor Francisco Herrera Arauz, le mando un saludo por cierto, y me dice Francisco, sí, en efecto, no hay cómo, Francisco Herrera es abogado además, ¿no? No hay cómo regular las redes sociales porque no son aplicables a las leyes nacionales, a productos de transnacionales, lo que les manifestaba ya hace un momento, ¿no? Por lo tanto, no fue posible disponer aquello en la entonces Ley de Comunicación. Sin embargo, en la sentencia del TCE sobre Allen Berbera se hace mención al control de redes sociales, lo que sería inconstitucional. Es decir, esto abre un debate enorme. Y claro, la posibilidad de que, por ejemplo, no solo Pavel Muñoz, que yo citaba el ejemplo por el mensaje que recibí en TikTok, ahora que me menciona esto Francisco Herrera, que me parece también súper pertinente, el propio Allen Berbera, tomando en cuenta los antecedentes a los que nos estamos refiriendo, yo me imagino que estará, y como abogado que es, pensando en presentar algún tipo de recurso adicional para echar abajo la sanción que emitió el TCE en su contra, porque además acá, y creo que hay que ser muy conscientes de aquello, las instituciones que se encargan de impartir justicia, en este caso como estamos hablando de temas electorales, es justicia electoral, es el Tribunal Contencioso Electoral, son jueces electorales, hace mucho tiempo que vienen operando no de acuerdo a lo que dice la ley o la Constitución, sino de acuerdo al momento político. Y eso no le hace ningún tipo de favor a los jueces, a la institución que representan y mucho menos a la frágil y débil institucionalidad que tiene este país, que siempre está en entredicho, que nunca termina de dar confianza justamente por todos estos antecedentes que les acabo de mencionar. Y porque lamentablemente las decisiones de tribunales judiciales, ya sea como en este caso electoral o justicia ordinaria, terminan pronunciándose, ajustando su sentencia al momento político que vive el país. O
satisfaciendo las necesidades o la sed de venganza, de revancha de unos en contra de los que consideran son sus adversarios políticos, o tratando de dejar simplemente mensajes que por supuesto son permanentemente reproducidos por los medios de comunicación en las propias redes sociales para imponer narrativas, para imponer relatos y para imponer una forma de pensar, que es como han venido operando y es como han venido actuando durante los últimos años. Como les digo, muchos de los organismos encargados de impartir justicia y otros organismos de control en este país. Por eso les decía hace un momento que a todo nivel vamos a tratar de ser lo más coherentes posibles en este caso. La denuncia contra la señora Verónica Abad es ni siquiera por el cargo que ahora ostenta, ni siquiera es por la campaña vicepresidencial que junto a Daniel Noboa llevaron adelante durante agosto y octubre del año pasado. Es por algo que sucedió hace 16 o 15 meses y que tiene que ver con la aspiración de la señora Abad a ser alcaldesa de Cuenca. La pregunta es, ¿el señor Guarderas aspira a que a Verónica Abad el Tribunal Contencioso Electoral, como es además, y ustedes lo revisaron conmigo ayer y hace 2 días atrás, lo había anticipado, ya, porque ya la señora Abad nos hizo un spoiler de lo que estaban intentando hacer, porque debe haber tenido ya información de lo que se estaba fraguando? ¿Van a intentar destituir a la vicepresidenta de la República por una campaña a la alcaldía de Cuenca? ¿Es el mensaje que le quieren dar autoridades como este consejero de Participación Ciudadana al país? Por un lado. Por otro, porque además esta denuncia que ha presentado Guarderas, que en medio de todo además ayer y cada una de las presentaciones que hizo en los medios de comunicación, empezando por la entrevista que concedió a Ecoavisa, fue una vergüenza porque no se atropellaba cada vez que pretendía dar un argumento, porque además es que no, me parece a mí que no hay argumento. Y esto, insisto, no tiene nada que ver con las personas, tiene que ver con la institucionalidad y con la ley. Y tiene que ver también mucho con el sentido común. ¿Yo voté por Verónica Abad para vicepresidenta? No, no, evidentemente no voté por ella, porque eso implicaba también votar por Noboa. Y no podía haber cargado yo con ese cargo de conciencia. Entonces yo no voté por Verónica Abad. ¿Voté por Guillermo Churuchumbi para prefecto de Pichincha? Evidentemente no voté por Guillermo Churuchumbi, que también ha sido denunciado por Guarderas. Pero jamás voy a avalar y jamás voy a apoyar iniciativas tan deschavetadas y tan delirantes y sin sentido como las que está tratando de impulsar este señor. Y como les digo, Abad no es mi vicepresidenta porque yo así lo haya deseado, sino porque hubo un 52% de electores en este país que desearon que Abad sea vicepresidente y que Noboa sea el presidente de Ecuador. Tengo que aceptar el resultado, por supuesto, como todo buen demócrata y como todo buen ciudadano, respetuoso de las instituciones y de las decisiones que toma la mayoría, yo acepto la elección de la señora Abad y del señor Noboa. ¿Me parece que la señora Abad tiene que ser destituida? No, y mucho menos por una campaña electoral que nada tiene que ver con su llegada a la vicepresidencia. Si es que el Tribunal Contencioso va a acoger y va a procesar esta denuncia que, insisto, y no me voy a retractar en el hecho de calificarla y catalogarla como deschavetada, va a tener que ponerle una sanción y póngale, no sé, $1 o $1.50 de sanción económica. Pero pretender con esta denuncia destituir a Abad, me parece a mí que es en realidad un asunto bastante descabellado y una pretensión que lo único que hace además es darle mucho sentido y darle mucha fuerza a las denuncias que Abad ha venido presentando hace rato ya.
Y que ayer, por supuesto, hicieron que ella también, así como Guarderas, hizo agenda de medios y fue a hablar. Metió hasta la prefecta Pichincha en sus intervenciones, Guarderas, ¿no? Era una manera de tratar de justificarse, pero sacando argumentos de, o sea, cada vez menos creíbles, cada vez menos contundentes, cada vez menos serios, además, ¿no? Inventándose una supuesta disputa, una pelea entre Pavel Muñoz y Paola Pau. No, no, es muy gracioso. A mí me pareció, la verdad es que bastante gracioso, más allá de que el tema, como les digo, es súper serio. Y claro, eso hizo que la señora Abad también haga una agenda de medios y brindó entrevistas a medios nacionales y brindó entrevistas también a medios internacionales. Yo vi una que concedió al medio France 24, en donde me he quedado con dos partes de la declaración de Verónica Abad. Una, en la que nos dice a los ecuatorianos que estamos siendo gobernados por un autoritario, que está acompañado por un gabinete que le acompaña y le acolita en absolutamente todo, que viene a ser casi como un gabinete cómplice del autoritarismo, decía Verónica Abad. Es una denuncia súper grave porque quien además está denunciando es su vicepresidenta, y es alguien que además ha sufrido las consecuencias del autoritarismo de Noboa. Tuvo al hijo en la cárcel. Ella está viviendo ahora mismo un destierro en Israel. Pagada, con sueldo, lo que ustedes quieran, pero no está haciendo, digamos, no está cumpliendo el rol que debería como vicepresidenta de la República acá en el país. Y yo sí, digamos, voy nuevamente a ratificarme en lo que les decía hace unos días atrás, de que la señora Abad, una vez que fue tan maltratada, tan despreciada, tan menospreciada, tan ultrajada por el presidente Noboa y su gobierno, lo que tenía que haber hecho es renunciar al cargo, incluso así no exponer a su hijo, y venir acá y convertirse en una piedra en el zapato del presidente Noboa. Pero decidió la otra vía, quedarse allá, insistir en el hecho de que ella va a quedarse encargada en la presidencia de la República, por ejemplo, que no lo sé. La una es esa, que la señora Abad ayer dijo que estamos siendo gobernados por un autoritario. Y la otra, que al señor Guarderas le han visto entrar y salir de Carondelet. Lo que significa que, como les decía, la denuncia de Guarderas no es pues porque es el ciudadano más ejemplar que tiene este país y quien quiere recomponer o componer la democracia en el Ecuador y hacer que se respete la ley, la Constitución y las instituciones, sino que estaría operando políticamente para facilitarle el camino a Daniel Noboa para deshacerse de Verónica Abad y no tener que, entre otras cosas, encargarle la presidencia cuando Noboa nuevamente se presente o se postule como candidato a la reelección. Así que también me parece que hay que tomar en cuenta no solo, de un lado, las declaraciones de Guarderas y lo que él presenta como argumentos en contra de Abad, sino también los descargos que presenta Verónica Abad y los señalamientos que ella hace y las precisiones también que ha hecho, que nos deberían poner a pensar sobre, en serio, qué tan transparente es el accionar de este funcionario que desde el Consejo de Participación Ciudadana está generando este tipo de denuncias para, según él, mejorar las prácticas democráticas y políticas de este país. Y claro, la pregunta ayer es, bueno, en la campaña electoral presidencial del 2023, la de agosto y octubre, también hubo precampaña, y uno de los que hizo precampaña, campaña anticipada, era Daniel Noboa, y como él muchos otros. Y la respuesta, ¿cuál fue? Hasta Fernando Villavicencio, que es mi amigo, hizo campaña. Pero yo no soy el CNE y no voy a andar denunciando a todo el mundo. Bueno, entonces, la respuesta es muy sencilla, más allá de que dice que él no es del CNE y que no va a andar denunciando. Va a denunciar a quien selectivamente el señor Guarderas crea que tiene que denunciar. Porque para recomponer la democracia y la forma de hacer política en este país, o le sancionas a todos los que infringieron la ley, o lo que demuestras que tu causa es absolutamente selectiva,
y que esa selectividad obedece a un sesgo, evidente sesgo. Y que, por supuesto, si es que se confirma lo que ha denunciado la señora Abad, el hombre entra y sale de Carondelet, que le han visto visitando varias veces Carondelet, el sesgo nosotros ya sabemos para qué lado está inclinado. Y no puedes responder diciendo, es que yo no soy el CNE. Y simplemente tratar de justificar por qué estas tres personas sí y por qué el universo de candidatos demás que también hicieron campaña anticipada no van a ser denunciados. Por eso insisto en que esto está dejando un presente tan grave, tan nefasto para el país, que o van a tener que hacer cada vez más rígidas las leyes de control electoral, o vamos a tener que operar como se operaba hasta antes que aparezcan estos personajes que están tratando de estirar las normativas como que si fueran chicles para sancionar a quien además de ellos creen que se debe sancionar, insistiendo en un hecho, en que estos tribunales de justicia no han sido y no han demostrado ser lo suficientemente imparciales, y que también operan, funcionan y sentencian de acuerdo al momento político que vive el país, volteando siempre a ver quién está en Carondelet, qué nivel de justicia podemos tener así como país. Es realmente un grave daño el que le están haciendo a la democracia con procesos como este que nos han detenido hoy a hablar. Antes de cerrar el comentario con el tema polémico de ayer, voy a actualizar. Hemos superado los 1000 likes, tenemos 1100, les agradezco, pero tenemos 5000 personas conectadas en el en vivo, 5058 para ser exacto. A ver si se animan y terminamos el programa hoy con más de 2000 likes. Veamos. Bueno, ayer, en horas de la tarde, la señora fiscal general del Estado, a través de sus redes sociales, le informaba al país de que está embarazada. Diana Salazar es una mujer con altísimas responsabilidades, tiene 42 años de edad y ha anunciado su embarazo. En medio está el trámite de 2 solicitudes de juicio político en la Asamblea Nacional. Diana Salazar señaló que este embarazo cambia las reglas de juego y la situación del inminente juicio político que la Revolución Ciudadana está impulsando en su contra. La fiscal general del Estado anunció este jueves 16 de mayo que se encuentra embarazada. Lo hizo a través de sus redes sociales, de su cuenta de YouTube con un video. Esto, según ella, cambia los planes, cambia las reglas del juego. Esa fue la frase que usó. Me encuentro a puertas de un juicio político y si bien esta es una atribución constitucional de la Asamblea Nacional, mi condición cambia las reglas de juego. Fue lo que dijo la fiscal, quien añadió que esas reglas no contemplan cómo proceder en un juicio político con el estrés que implica este proceso cuando la interpelada está en estado de gestación, lo cual además es absolutamente cierto. O sea, habría un vacío legal, porque es una excepcionalidad, ¿no? O sea, ¿cuántos de los actores políticos que han sido llevados a un juicio han estado embarazados o embarazadas? Es importante recordar que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema sobre temas relacionados con la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada. Actualmente en la Asamblea Nacional se están tratando leyes que consideran los derechos de la mujer y que protegen la vida de quienes están por nacer. He solicitado a la Asamblea Nacional, dijo Salazar, que se garantice y respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que éste llegue a término sin más estrés del que ya significa llevar a cabo mis responsabilidades como fiscal general del Estado. Eso, por supuesto, generó una reacción tan inmediata que lo que nos demostraron es que había como una suerte de trabajo cronometrado y casi concertado. Salió el video de la señora Salazar e ipso facto, segundos después,
un video producido, grabado en su despacho del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, refiriéndose al cambio de reglas de juego, ¿no? Y de que ellos, como Asamblea, habían presentado una consulta a la Procuraduría para saber cómo actuar, cuando ellos como Asamblea son los llamados a interpretar la ley, más todavía tratándose de la ley orgánica de la función legislativa sobre temas de fiscalización. Pero bueno, este es el país que tenemos. Sobre este asunto hay un pronunciamiento del abogado del doctor Juan Carlos Perea, ustedes le conocen porque ha estado con nosotros varias veces, y él dice: es un error consultar la procedencia o no de la suspensión del juicio político a la Procuraduría por cuanto la enjuiciada está en embarazo de alto riesgo. Esa consulta es para la administración pública que obedece reglas generales y sin potestad de interpretación. La Asamblea Nacional es la que sabe el fin de la norma y tiene potestades para colmar la laguna normativa. Además, se trata de la ley orgánica de la función legislativa, es la que regla la forma de proceder y de operar, el procedimiento parlamentario está ahí, prácticamente es la ley que ellos hacen para ellos. Entonces, ¿por qué tienen que recurrir a hacer consultas a otra institución, en este caso la Procuraduría? Y concluye el doctor Perea diciendo que como el fundamento de la suspensión es la protección de la vida de la madre y del hijo, lo más lógico es que si la enjuiciada políticamente está en funciones de un cargo público, se emita, como efecto de la suspensión del juicio político, una licencia hasta después de 90 días de nacido el hijo, junto con la suspensión de plazo, para que después del paso del tiempo pueda retomar funciones y continuar con el juicio político. En definitiva, tanto lo que ha manifestado la señora fiscal como el pronunciamiento del presidente de la Asamblea, insisto, bastante cronometrados los dos pronunciamientos, apuntan a la suspensión del juicio político. Si había o no había los votos es un misterio, para esos 70 votos que se requieren para censurar a la fiscal. Eso es un misterio. Así a breves rasgos, yo no soy médico, ni mucho menos, pero yo me imagino que mucho más riesgo que lo que es un juicio político, en donde además la señora fiscal tiene mucho apoyo político, muchísimo apoyo político, ¿no? Creo que está mucho en riesgo ahí el hecho de que la señora pueda o no ser censurada y destituida. Las funciones que ella lleva como fiscal, me parece a mí que conllevan más responsabilidad, más estrés y mucho más riesgo. Yo no estoy diciendo que la señora tiene que renunciar, ojo, pero si me ponen a mí en una balanza sobre ¿qué genera o qué podría provocar más riesgo y estrés? Por supuesto están las funciones de fiscal, enfrentar los casos metástasis, las extensas horas de audiencia, las amenazas, el portar, el llevar, el vestir un chaleco antibalas pesado. Yo me imagino que esas cosas ponen mucho más en riesgo la vida del bebé y la propia vida de la señora Salazar. Yo quiero ser, insisto una vez más, absolutamente respetuoso con esta situación. Para mí no es motivo ni de burla ni de broma, y menos todavía empezar a especular con respecto de la señora ha sido muy clara, ella tiene una pareja desde hace 3 años, vive en familia junto a su otra hija, han decidido tener un bebé a estas alturas del partido. Ese es un problema de la señora Salazar. Pero sí me parece que hay que tomar en cuenta algunos antecedentes. Uno, el nivel de riesgo entre un juicio político y las responsabilidades enormes que tiene, incluidas amenazas, que ha dicho la propia fiscal en contra de su vida y la vida de su familia. ¿Qué tiene más riesgo? Y lo otro, hay muchos antecedentes de mujeres que estando en estado de gestación no han tenido oportunidad alguna de evadir sus responsabilidades. Hay casos, y los han mencionado, Viviana Bonilla, Pamela Aguirre, la una implicada en el caso Sobornos, la otra a la que le convocaron a que dé testimonios sin haber estado metida en el tema, pero para que vaya, estando embarazada. Linda Guamán, quien ha tenido que incluso dar a luz, llevar labores de parto con un grisete. Entonces, esto creo que sí abre el debate con respecto a lo que mencionaba la misma fiscal, los derechos de las mujeres, pero de todas las mujeres, no solo de la señora fiscal.